Buenas noches, mi nombre es María Manrique, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, voy en tercer semestre y bueno, el día de hoy voy a presentar mi parcial de la materia de Derecho Constitucional, bloque 1. Bueno, la idea de este video es hablar un poco de manera resumida sobre unos temas principales que son la Carta de los derechos fundamentales, la clasificación en generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, la Corte Interamericana y Comité Interamericano, los mecanismos de protección y por último los principios jurídicos que respaldan los derechos. Bueno, la idea es que sea algo muy breve. Entonces, bueno, primero que todo vamos a definir un poco de la Carta de los Derechos, que en realidad es un nombre con el que nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Es un documento histórico aprobado por la ONU que busca que todas las personas, sin importar el país, la raza o la condición, tengan una base mínima de dignidad y libertad en sus vidas, pues. Y acabo de mencionar dos artículos importantes, que son el artículo 1, que dice textualmente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el artículo número 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Eso es algo fundamental de lo que nos habla la Carta de Derechos y de lo que ya tenemos al nacer. Desde el momento en el que existimos, hay unos derechos básicos que ya deberíamos tener totalmente garantizados, que infortunadamente hay personas que en pleno siglo XXI no tienen estos derechos garantizados. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son esos que protegen lo más esencial de la persona, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la justicia. Son derechos que encontramos tanto en constituciones nacionales como en tratados internacionales. Constituciones nacionales como la Constitución de Colombia, la Constitución de cada país, y los tratados internacionales que ya van más a nivel global. Acá hay un par de ejemplos, que es, bueno, el artículo 5 de la Convención Americana dice lo siguiente, cito textualmente: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y la siguiente cita es: en la mayoría de la siguiente cita no, el siguiente ítem a mencionar es: en la mayoría de constituciones, el derecho a la vida y a la libertad de expresión también aparecen como fundamentales. Es como un dato. Ahora vamos con la clasificación en generaciones. Los derechos se clasifican en 3 generaciones: de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos. Son los más clásicos, como la libertad de expresión, el derecho a votar o el derecho a un juicio justo. En la segunda generación tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Aquí también entra el derecho al trabajo, la educación y la salud. Y de tercera generación tenemos los derechos colectivos o de solidaridad, que son más recientes. Y en los derechos de tercera generación tenemos derechos colectivos o de solidaridad. Estos son más recientes e incluyen el derecho a un medio ambiente sano, a la paz y al desarrollo. Ahora vamos un poco con la Corte Interamericana y el Comité Interamericano. En América tenemos 2 órganos clave: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las siglas de esta última son CIDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, es como un tribunal. Recibe casos de violaciones de derechos humanos y puede condenar a los estados. Tiene este poder. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona como un puente entre las personas y la Corte.
recibe denuncias, hace investigaciones y puede recomendar medidas urgentes. Por ejemplo, si un país encarcela injustamente a un periodista, la persona puede acudir primero a la comisión y, si es necesario, el caso puede terminar en la Corte Interamericana. También tenemos los mecanismos de protección. Para proteger los derechos fundamentales existen diferentes mecanismos. Acá vamos a hablar de 3 importantes: órganos estatales, acciones internacionales y el recurso de amparo o tutela. Órganos estatales son las defensorías del pueblo, procuradurías, tribunales constitucionales que vigilan que el Estado cumpla. Acciones internacionales: acudir a la Comisión Interamericana si no se logra justicia en el propio país. Es decir, que usted tiene un caso acá, no se resolvió de manera justa, usted tiene el derecho de acudir a la Comisión Interamericana. Y el recurso de amparo o tutela: cuando alguien siente que un derecho fundamental suyo está siendo vulnerado o violado, puede acudir a un juez para pedir protección inmediata. Esto está en la Constitución de Colombia, artículo 86. Bueno, y por último, tenemos los principios jurídicos que respaldan los derechos. Los derechos fundamentales no se sostienen solos, están respaldados por principios jurídicos universales que los hacen válidos y obligatorios. Tenemos entre ellos la dignidad humana, igualdad y no discriminación, progresividad, universalidad y indivisibilidad. Bueno, esto es todo. En resumidas cuentas, la Carta de los Derechos pues nos recuerda que los derechos fundamentales son la base, el corazón, el motor de la justicia. Están clasificados en generaciones, primera, segunda y tercera. Cuentan con organismos como la Corte y la Comisión Interamericana y se protegen a través de mecanismos y principios jurídicos que garantizan su respeto. Esto es sumamente importante. Protegerlos no es solo tarea de jueces o gobiernos, sino también de nosotros como ciudadanos. Y bueno, eso es todo, profe. Profe, los que vean este video. Sí, eso es todo.